Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante digamos: proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú gobernarás con justicia, con fidelidad y verdad. Salmo 2. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en su capítulo 3, versos del 13 al 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día en el que celebramos el bautismo del Señor, el Evangelio nos recuerda que Jesús, el Hijo amado, viene a realizar la voluntad del Padre, que no es otra cosa que se cumpla toda justicia y que el ser humano y todo lo creado tengan vida y la tengan en abundancia. Por este motivo, y recordando nuestro propio bautismo, se nos invita a todos nosotros a vivir desde la autenticidad, procurando que nuestras relaciones con los demás tengan como base la justicia y la misericordia. Queridos hermanos y hermanas, con la fiesta del bautismo del Señor cerramos solemnemente el tiempo de Navidad. Nos adentramos en el tiempo ordinario, ese tiempo que no es rutinario ni gris, sino el espacio donde Dios quiere encontrarse con nosotros en lo cotidiano de la vida. Hoy no dejamos atrás la Navidad como quien guarda una decoración, sino que llevamos su misterio al corazón de la historia. Durante estas semanas hemos celebrado el acontecimiento más decisivo de la historia religiosa de la humanidad. Dios ha hecho una opción irrevocable por nuestra naturaleza. Dios no se ha quedado al margen, no nos ha abandonado a un destino ciego ni a la dureza del mundo. En Jesucristo, Dios se ha hecho uno de nosotros, ha compartido nuestra carne, nuestras preguntas y nuestras búsquedas. Ese es el núcleo del misterio de la encarnación, la humanidad de Dios que quiere comunicarnos su propia vida divina. Hoy, con el bautismo de Jesús, contemplamos el paso del silencio a la palabra, del recogimiento oculto de Nazaret a la manifestación pública de su misión. Para abordar esta realidad lo haremos desde 6 perspectivas distintas. Primera, el silencio de Nazaret que se hace palabra. Los evangelios han sido sorprendentemente sobrios al hablar de los casi 30 años de vida escondida de Jesús en Nazaret. Un largo silencio, un silencio fecundo, trabajado, lleno de obediencia, de oración, de vida cotidiana. Pero ese silencio no fue vacío, fue gestación. Y hoy, en el Jordán, ese silencio se rompe, no con discurso, no con milagros espectaculares, sino con un gesto humilde. Jesús se pone en la fila de los pecadores, entra en el agua junto a su pueblo. El silencio de Nazaret se hace palabra profética, palabra que anuncia gracia, liberación y un tiempo nuevo. Aquí comienza todo, hermanos. Aquí arranca la vida pública de Jesús, no desde el poder, sino desde la solidaridad. Segunda perspectiva: te he hecho luz de las naciones. La primera lectura tomada del profeta Isaías nos conduce a uno de los textos más bello y profundo del Antiguo Testamento, el primer canto del siervo de Yahvé. Es un texto nacido en un momento de gran oscuridad, el destierro en Babilonia. El pueblo está humillado, desorientado, con la fe herida, y allí un profeta anónimo, a quien llamamos el Deutero Isaías, anuncia una esperanza nueva. Yo te he hecho alianza del pueblo, luz de las naciones.
Ese siervo no grita, no rompe la caña cascada, no apaga la mecha vacilante. Su fuerza no es la violencia, sino la fidelidad. Su misión es abrir los ojos del ciego, sacar a los cautivos de la prisión. La tradición cristiana primitiva vio con claridad que este siervo encuentra su rostro definitivo en Jesús. Él es la verdadera luz, Él es el mediador de la nueva alianza, y esa misión comienza precisamente en el Jordán, cuando el Espíritu desciende sobre él. Tercera perspectiva, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. La segunda lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles es una joya de la predicación apostólica. Pedro por primera vez sale de su lugar de confort, anuncia el Evangelio a una familia pagana, está cruzando fronteras, rompiendo miedos y dejando atrás seguridades religiosas. ¿Y cómo resume Pedro la vida de Jesús? De manera sencilla y profunda. Todo comenzó en Galilea después del bautismo proclamado por Juan. El bautismo es el punto de partida, el momento de la unción. Jesús es ungido por el Espíritu para pasar haciendo el bien, para liberar, para sanar y para anunciar el reino. Lucas, tanto en su Evangelio como en sus Hechos de los Apóstoles, insiste en algo fundamental. Un profeta no puede vivir sin el Espíritu. No es el agua lo decisivo, sino el Espíritu que acompaña, sostiene y guía toda la misión de Jesús. Cuarta perspectiva, conviene que cumplamos toda justicia. El Evangelio de Mateo nos ofrece una escena llena de profundidad teológica. Juan se resiste a bautizar a Jesús y la respuesta de Jesús es clave. Conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa esta justicia? No se trata de una justicia legalista ni de un rito vacío. En Mateo, la justicia es hacer la voluntad de Dios, ponerse plenamente en su proyecto. Jesús no se bautiza porque lo necesite. Se bautiza porque quiere ser solidario con su pueblo, quiere asumir desde dentro el camino de conversión, de cambio de mentalidad, de apertura a la novedad de Dios. Aquí se produce una ruptura decisiva. El tiempo de la preparación al tiempo del cumplimiento, de los símbolos antiguos a la era del Espíritu. Jesús no viene a repetir lo viejo, viene a inaugurar algo radicalmente nuevo. Quinta perspectiva, no es el rito lo que cambia la historia, sino el espíritu. Los evangelios tienen un cuidado exquisito en dejar claro que no es el rito del bautismo en sí lo que transforma la historia, sino la acción soberana de Dios. El agua del Jordán es el signo, el espíritu es la realidad. Detenernos en esta afirmación es clave para comprender no solo el bautismo de Jesús, sino la lógica misma del Evangelio y de la vida sacramental de la Iglesia. En los relatos evangélicos del bautismo del Señor, el centro no está puesto en el gesto ritual, sino en lo que Dios hace. El cielo se abre, el Espíritu desciende y la voz del Padre se deja oír. El agua aparece como elemento simbólico profundamente cargado de sentido, pero la verdadera novedad irrumpe con la acción divina. Lucas, de manera significativa, apenas describe el bautismo del agua y subraya que Jesús está en oración cuando acontece la efusión del Espíritu. Mateo desplaza el acento al cumplir toda justicia, es decir, a la obediencia plena al designio de Dios. Marcos, con su sobriedad, concentra toda la fuerza teológica en la epifanía del Espíritu. En todos los casos, el mensaje es claro. El rito no actúa por sí mismo, es Dios quien actúa a través del signo. Desde una perspectiva cristológica, esta distinción resulta esencial. Jesús no es transformado por el bautismo. Él es el Hijo de Dios desde siempre. Lo que acontece en el Jordán no es una conversión ni una purificación personal, sino una manifestación pública de su identidad y de su misión. Si el rito tuviera un valor transformador autónomo, habría que concluir que Jesús necesitaba aquello que el signo promete. Pero los evangelios son inequívocos. Jesús
entra en el agua no por necesidad, sino por solidaridad. Asume la historia de su pueblo, se sitúa en la fila de lo que esperan y desde dentro inaugura el tiempo nuevo. La verdadera novedad no está en el contacto con el agua, sino en la unción del Espíritu que lo consagra como siervo de Yahvé, profeta escatológico y mediador de la nueva alianza, cumpliendo la promesa de Isaías que había escrito: he puesto mi espíritu sobre él. El Jordán no es causa eficiente del misterio, es el escenario teológico donde Dios se revela actuando. Esta comprensión encuentra su formulación madura en la teología sacramental de la Iglesia. Los sacramentos no son ritos mágicos ni gestos autosuficientes, son signos sensibles y eficaces de la gracia, pero su eficacia proviene siempre de Dios. El agua no salva por sí misma, salva porque ha sido asumida por la palabra y vivificada por el Espíritu. Sin la acción divina, el rito se vacía. Con ella, el signo se convierte en un lugar de encuentro y de donación. Esto queda ya anticipado en el bautismo de Jesús. El agua del Jordán no comunica el Espíritu a Jesús, es el Padre quien lo envía. Así queda correctamente orientada toda la vida sacramental, no como un gesto humano que obliga a Dios, sino como un espacio donde Dios se dona de manera libre. El bautismo del Señor marca además el inicio de la era del Espíritu. Juan bautizaba con agua, Jesús bautizará con Espíritu Santo. Esta oposición no desprecia el signo, pero sí lo relativiza frente a la realidad última. El agua pertenece al orden de la preparación. El Espíritu inaugura la plenitud. El agua llama a la conversión. El Espíritu transforma el corazón. El agua simboliza el paso. El Espíritu crea una existencia nueva. Por eso los evangelios insisten en que el verdadero acontecimiento no es el rito penitencial, bien conocido en el judaísmo, sino la irrupción del Espíritu que renueva la historia desde dentro. No es el gesto humano el que cambia el mundo, sino la fidelidad activa de Dios a su promesa. Afirmar, por tanto, que el agua es signo y el Espíritu es la realidad, no debilita la sacramentalidad, al contrario, la purifica y la profundiza. Nos preserva tanto del ritualismo vacío que absolutiza el gesto como del espiritualismo desencarnado que desprecia los signos. El bautismo de Jesús nos enseña que Dios actúa a través de los signos, pero no está prisionero en ellos. La historia no se transforma por ceremonias, sino cuando el Espíritu encuentra corazones disponibles como el tuyo, como el mío, como el de toda la Iglesia. El Jordán, además, no es un río cualquiera, es el río del Éxodo, el paso a la tierra prometida. Entrar en él es volver a empezar, recuperar la identidad de pueblo de Dios. Jesús entra en ese río no para confesar pecados, sino para cargar con la historia de su pueblo y abrir un futuro nuevo. Y al salir del agua, el cielo se abre, el Espíritu desciende y se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. No es solo una revelación sobre Jesús, es también una promesa para nosotros. Sexta perspectiva, nuestro propio bautismo. Hoy no solo celebramos el bautismo de Jesús, hoy somos invitados a volver a nuestro propio bautismo. También sobre cada uno de nosotros se ha pronunciado una palabra: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada. El bautismo no es un recuerdo del pasado, es una vocación permanente a vivir como hijos, a dejarnos guiar por el Espíritu, a hacer luz en medio del mundo, a no apagar la mecha vacilante, a no romper la caña cascada. No son los ritos vacíos los que cambian la vida, es dejar que Dios sea verdaderamente el Señor de nuestra historia.
Con el bautismo del Señor se cierra la Navidad, pero se abre el camino de la misión. Jesús sale del Jordán y se pone en marcha. Nosotros, bautizados en su Espíritu, no podemos quedarnos quietos. Pidamos hoy la gracia de escuchar de nuevo la voz del Padre, de dejarnos ungir por el Espíritu y de vivir con la misma solidaridad, humildad y fidelidad con la que vivió Jesús. Que al mirarnos el mundo pueda intuir que el cielo sigue abierto. Amén. Oremos juntos. Padre bueno, que en el Jordán abriste el cielo y nos revelaste a tu Hijo amado, concédenos vivir no de ritos vacíos, sino de tu Espíritu que transforma el espíritu. Haznos dóciles a tu palabra, solidarios con nuestros hermanos y fieles a la gracia recibida en el bautismo, para que nuestra vida sea signo humilde de que tú sigues actuando en la historia. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día en la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Que tengan un feliz domingo.